Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el curso de estructura de datos para la carrera de Ingeniería en Sistemas en su modalidad mixta. Hoy vamos a ver un algoritmo para comentarles un poco el concepto de eficiencia de algoritmos. El ejercicio del día de hoy consiste en crear un arreglo con números aleatorios sin repetir en el rango de 1 a 1 millón. Y obviamente pues este arreglo vamos a crearlo completamente desordenado. El objetivo posteriormente sería pues crear un archivo de texto con los números desordenados y utilizarlos pues para algún método de ordenamiento o algún método de búsqueda para probar cómo funciona y ejecutar tiempos y esas cosas. Bueno, básicamente cuando nosotros trabajamos con este tipo de algoritmos, la forma de pensar es muy importante hablando de eficiencia de algoritmos, es decir, a veces las soluciones más simples, pensando en una solución trivial, son las que más tiempo le llevan a la computadora para ejecutar el proceso y obtener un resultado. Por ejemplo, aquí tengo dos algoritmos. En este algoritmo, en la parte superior, tengo, creo que lo que la mayoría de las personas pensarían como solución, que sería que mientras el arreglo no esté completamente lleno, pues vamos a continuar en un ciclo trabajando. Dentro de ese ciclo vamos primero a crear un número al azar en el rango de 1 a 1 millón y después vamos a revisar si el número ya existe dentro del arreglo. Aquí hay dos posibilidades. Si ya existe, pues tenemos que repetir otra vez, crear otro número al azar y de nuevo checar si existe o no. Y si no está, pues obviamente ya puedo almacenarlo y pues regresar al paso B. Aquí el problema es que conforme llenemos el arreglo, pues el número de búsquedas que vamos a hacer para ubicar si el número que quiero insertar ya existe o no, pues va a ser cada vez más pesado, más fuerte. Entonces, esto a la larga va a hacer que mi programa sea demasiado tardado y pues no muy eficiente a la hora de cumplir con el objetivo. Vamos a pensar un poquito diferente. Muchas veces cuando ya tenemos una solución trivial, pues conviene antes de programarla invertirle un poquito de tiempo y decir, no hay una forma más simple de hacer este proceso o no hay una forma más sencilla, bueno, no me refiero sencilla, sencillez en cuanto a lógica, sino sencilla en cuanto a lo que va a ser el proceso de solución. Por ejemplo, aquí tengo otro algoritmo que dice en el paso cero, vamos a crear un arreglo con 1 millón de espacios y lo vamos a llenar con ceros para ubicar qué espacios están disponibles para inserción. Suponiendo que pues aquí como el rango está de 1 a 1 millón, pues el cero está fuera de rango y por lo tanto me sirve para referencia si el número existe ya dentro del arreglo. El paso uno, pues vamos a decir que el primer número que quiero insertar es el uno y pues cuando ya pueda insertar ese uno en alguna posición del arreglo voy a insertar el 2 y así hasta llegar al 1 millón. Y en el paso 2 lo que tengo que hacer es un ciclo que diga que mientras el número a insertar sea menor o igual que 1 millón, pues voy a continuar aquí dando vueltas y tratando de llenar mi arreglo con los valores faltantes. Dentro del ciclo lo que vamos a hacer, en lugar de generar un valor al azar, un número al azar, vamos a generar la posición en donde voy a guardar, dentro del arreglo donde quiero guardar el número al azar, en el rango de 0 a casi 1 millón. Una vez que ya generé esa posición, hay de dos sopas. La primera, si en esa posición del arreglo generada al azar existe o encuentro un cero, quiere decir que ahí pues coloco el número que quiero insertar e incremento ese valor al siguiente, en este caso a 2, para continuar con el proceso de inserción. Si en donde quiero colocar el número no existe un cero, sino que ya hay un número, pues lo que voy a hacer es, digamos que aventarme un volado. Si yo quiero moverme a la izquierda o a la derecha, águila a la izquierda, sol a la derecha, y buscar en esa dirección el primer cero disponible para colocar el número en donde existe ese cero y después incrementar el número insertar al siguiente valor para continuar el proceso de inserción. Por ejemplo, si yo les explico ahorita brevemente cómo sería ese proceso de inserción aquí en este ejemplo que está en la parte inferior de la imagen. Por ejemplo, lo primero que voy a hacer es colocar un uno. Y, por ejemplo, vamos a suponer que al azar, de pronto la posición 12 del arreglo es la seleccionada. Como en esa posición hay un cero, pues yo puedo perfectamente colocar el uno en esa posición y continuar con el proceso de inserción. Ahora vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero insertar un 2. De nuevo vamos a suponer que la posición al azar elegida es cero, por azares del destino, y como en esta posición hay un cero, pues yo puedo insertar el 2 sin problemas dentro de mi arreglo de manera directa. ¿Qué pasaría cuando la inserción no pudiera ser directa? Por ejemplo, si nosotros asumimos que ahora al colocar el 3, ya por azares del destino, de nuevo la dirección 0 del arreglo es la seleccionada,
pues aquí yo simplemente diría, ¿puedo colocar el 3 aquí? No, porque no hay un 0, hay otro número. Entonces aquí, pues digamos que echaría una especie de volado y diría, ¿sabes qué? O me muevo a la derecha o me muevo a la izquierda para poder buscar un 0. Si aquí, por ejemplo, me moviera a la derecha, también por probabilidades, resulta que pegado al 2 hay un 0 y por lo tanto ahí puedo colocar el número 3, haciendo una, digamos que inserción indirecta. ¿Qué pasaría con el 4? Si esta vez el 4, otra vez, por pura suerte, quedaría en la posición 0, pero esta vez yo quisiera colocar el 4 a la izquierda en lugar de a la derecha. Aquí obviamente pues el arreglo se termina, ¿sí? No podría colocarlo, pero si esto lo tomo como si fuera un arreglo circular, podría darle toda la vuelta al arreglo y decir, ¿sabes qué? Aquí del otro lado del arreglo hay espacio disponible, casualmente la última posición del arreglo está disponible, y ahí puedo colocar el 4. Si el 5 de nuevo por suerte quedara aquí y otra vez me voy a ir a la izquierda, diría, ¿sabes qué? Me voy hasta el 4 y ya quedaría una posición antes del 4. Si me voy a la derecha, pues obviamente lo colocaría después del 2, después del 3 y aquí en el primer cero disponible, pues trataría de colocar el número insertar 5. Y así continuaríamos con el proceso de inserción hasta que el arreglo pues quedara completamente lleno con el millón de valores. Muy bien, vamos a tratar de programar esto para ver qué tal nos va. Vámonos a IntelliJ. En IntelliJ ya tengo una rutina principal ya definida, en donde primero voy a crear un objeto de tipo arreglo de números aleatorios para crear el arreglo de números desordenados. Después aquí en esta instrucción lo que estoy haciendo es medir el tiempo a través de una variable de tipo long que va a leer los nanosegundos de la máquina. Después aquí voy a invocar el método que va a generar todo el arreglo desordenado de un millón de elementos y después voy a proceder a medir el tiempo final para calcular cuánto se tardó este método de generar arreglo aleatorios en trabajar y obviamente el resultado me lo va a dar en milisegundos. Finalmente voy a imprimir tres mensajes. El primero va a decir tardé tanto tiempo, tantos milisegundos en obtener el arreglo desordenado. A continuación voy a imprimir cuántas veces se insertó directamente, es decir, cuántas veces de pura casualidad encontré un 0 en el arreglo e hice la inserción directa. Y también voy a imprimir abajo cuántas veces se insertó de manera indirecta dentro del arreglo, cuando yo no encontré un 0, sino que encontré un número, y ahí tuve que desplazarme a la izquierda o a la derecha para hacer el proceso de inserción. Este último instrucción de imprime el arreglo lo voy a usar solo cuando tenga pocos elementos para ver cómo funciona. Y ya cuando tenga un valor muy alto dentro del arreglo ya no lo voy a usar porque pues va a tardar mucho en imprimir todos los valores del arreglo. Muy bien, vamos a continuar. Me voy a mi clase principal, perdón, a mi clase base, que es arreglo de números aleatorios. Y ahí lo primero que voy a hacer es declarar una variable de tipo estática entera que me va a definir el tamaño máximo del arreglo. Y una vez vamos a darle un valor, por ejemplo, ahorita le voy a decir que tenga solo 10 valores, después le voy a subir un poquito ese número, pero bueno, ahorita para la primera prueba. A continuación vamos a crear una variable de tipo doble que va a ser el arreglo aleatorio. Un arreglo de tipo doble, que este es el arreglo que va a contener el millón de datos desordenados. Bueno, ahora esta vez al inicio nada más 10, pero ya después le vamos a subir este número un poquito para probar con 1 millón o 2 millones o 3 millones y ver qué pasa. Muy bien, ahí está mi arreglo de tipo doble. Vamos a generar otro doble. Este en realidad no tendría que ser doble, pero vamos a manejarlo así. Vamos a ver, este es el número de inserciones directas. Y vamos a ponerlo inicialmente a 0. Y después vamos a poner otra variable que me va a contar el número de inserciones indirectas. Y también lo ponemos a 0. Ahí está. Muy bien. Vamos a crear el constructor de la clase. El constructor de la clase, su único objetivo va a ser construir el arreglo e inicializarlo para no tener problemas. ¿Qué voy a hacer? Vamos a usar aquí un try catch, nada más como precaución.
porque aquí a la hora de construir un arreglo, si el arreglo es demasiado grande, pues a lo mejor aquí puede ser que el programa deje de funcionar. Por lo tanto, pues vamos a probar meter esta creación del arreglo a través de un try catch para evitar conflictos. Aquí lo primero que hacemos es ponemos arreglo de aleatorios es igual a un nuevo arreglo de tipo doble. ¿De qué tamaño? Pues del tamaño de máximo tamaño del arreglo. Ahí ya tenemos creado el arreglo. Y a continuación vamos a meter un ciclo for que llene todo ese arreglo con puros ceros para empezar a trabajar con él. Entonces aquí vamos a usar también a la variable máximo tamaño del arreglo. Y aquí vamos a decir que el arreglo de aleatorios en su índice i es igual a 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, nada más le voy a poner aquí un pequeño out para ver cuál es el tipo de error que me arroja en caso de que yo genere un arreglo demasiado grande y mi programa deje de funcionar. Muy bien, vamos a generar ahora el método principal, el método más importante, que es un método que no va a regresar nada, que se llama genera arreglo de aleatorios. No va a recibir ningún parámetro y vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer en este método es crear una variable de tipo entero que me va a servir para ubicar en qué posición del arreglo deseo guardar un dato. Vamos a manejar el primer número que voy a tratar de insertar dentro de mi arreglo. Vamos a iniciarlo con un valor de 1, porque al inicio voy a tratar de insertar el 1 y así consecutivamente. Y vamos a generar dos variables de tipo aleatorio, dos objetos de tipo aleatorio. La primera va a servirme para calcular la posición dentro del arreglo donde yo quiero guardar un valor. Generamos un objeto de tipo random y el otro objeto random me va a servir para, digamos que para aventarme el volado, ¿sí? En caso de que no pueda insertar de manera directa el valor insertar, el número insertar, bueno, pues vamos a echar un voladillo para ver si me voy a la izquierda o a la derecha buscando ceros, y en el primer cero disponible voy a dejar el número que quiero insertar. Bueno, vamos a hacer un ciclo while. Este ciclo while va a tener la función de llenar el arreglo completamente. Entonces aquí número insertar en su formato entero, mientras el número insertar en su formato entero sea menor que el máximo tamaño del arreglo, más 1. ¿Por qué le pongo más 1? Porque aquí, como el máximo tamaño del arreglo es 1.000.000, pues cuando el número insertar sea igual a 1.000.000 más 1, y como esto empieza en 1, pues con eso el ciclo va a terminar y va a decir, ¿sabes qué? Ya está completamente lleno el arreglo. Aquí si quisiera quitarle este más 1, pues le pongo menor o igual, y ya con eso no tengo problemas. Pero bueno, eso es más que nada gusto de cómo programarlo. Muy bien. Dentro del ciclo, lo primero que voy a hacer es que voy a calcular cuál es la posición del arreglo en donde voy a colocar un número. Entonces, posición del arreglo va a ser igual a la posición aleatoria punto nextInt, y aquí el límite, ¿cuál es el límite máximo que va a alcanzar el valor aleatorio? Pues el máximo tamaño del arreglo. Con eso ya calculamos en qué posición del arreglo voy a almacenar el número que quiero insertar. A continuación, lo que voy a preguntar es muy sencillo. Si me encuentro un 0, ahí voy a almacenar el dato. Entonces, si arreglo de aleatorios en su campo posición del arreglo es igual a 0, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a almacenar el dato porque ya lo encontré.
Entonces aquí lo que voy a hacer es que arreglo de aleatorios, en su campo posición del arreglo, le asigno el número a insertar. Después de hacer esto, lo que tengo que hacer es incrementar el número a insertar. Ahora, por ejemplo, yo tratando de insertar en el siguiente ciclo el número 2. Y también voy a incrementar el número de inserciones directas, porque ahorita lo que pasó es que como ya tenía un 0 directamente, cuando ubique esa posición del arreglo, pues ahí ya inserté de manera directa y se acabó el problema. Muy bien. Continuamos con la parte falsa, el else. ¿Qué pasa si no hago inserción directa? Pues voy a tener que hacer una inserción indirecta. Y aquí lo primero que voy a hacer es que voy a incrementar el número de inserciones indirectas, porque ya aquí ya no fue directa, fue indirecta la inserción. Aquí nada más déjenme corregir una cosa porque le dejé insección, está esto mal escrito. Y ahí, bueno, pues voy a causar un conflicto si lo dejo como está. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está. Perfecto. Continuamos. Ahora lo que voy a hacer a continuación es, después de que ya incrementé el número de inserciones indirectas, voy a calcular o voy a definir un valor booleano que me va a servir para saber cuándo ya se insertó el valor dentro del arreglo de manera de manera correcta. Entonces le voy a declarar una variable booleana que se llama no insertado y la voy a inicializar a falso. Muy bien. Después vamos a meter un if para hacer una especie de volado. Entonces aquí dirección de inserción punto next int y aquí el límite es 2 para generar un valor entre 0 y 1. Si este valor, por ejemplo, es igual a 1, lo que voy a hacer es que voy a intentar insertar hacia la derecha. Aquí para insertar hacia la derecha lo primero que necesito es poner un ciclo while que pregunte que mientras el valor no esté insertado, vamos a trabajar dentro del cuerpo del ciclo. ¿Qué vamos a hacer aquí dentro del cuerpo del ciclo? Como me estoy moviendo a la derecha, voy a hacer que posición del arreglo se incremente. Y una vez que lo incremente, voy a verificar que no me haya salido del arreglo. Para verificar que no me haya salido del arreglo, lo que voy a hacer es definir que posición del arreglo, si posición del arreglo es igual a máximo tamaño del arreglo, lo que voy a hacer es hacer que la posición del arreglo sea igual a 0 para darle la vuelta al arreglo sin problemas. Una vez que ya verifique esto, voy a poner un código muy parecido al que está en la parte inicial, que dice que si arreglo de aleatorios en la posición del arreglo es igual a 0, quiere decir que ya encontré un 0, por lo tanto ahí voy a poder insertar mi número sin problemas. Y para insertar mi número, pues voy a hacer algo similar a esto. Voy a tomar estas dos instrucciones. Listo. Inserto, incremento. Y aquí la instrucción extra que voy a colocar es simplemente que no insertado le voy a asignar el valor de true para que el ciclo termine y no haya problema. Ahí está. Entonces ya tengo la parte de inserción completa. Ya esto está bien colocado. Y aquí lo único que me falta es poner un else. Este else va a ser para intentar hacer una inserción directa a la izquierda. Entonces voy a hacer un proceso muy parecido. Incluso voy a tomar esta parte, que es un proceso, prácticamente el mismo proceso. Y aquí, por ejemplo, voy a decir, mientras no esté insertado el valor, lo que voy a intentar es insertar a la izquierda, por lo tanto, esto es un decremento.
Y aquí la pregunta es si posición del arreglo es menor que 0, porque ahora voy a verificar que no me haya salido del otro lado. Lo que voy a hacer aquí es simplemente que la posición del arreglo va a ser igual al máximo tamaño del arreglo menos 1 para quedar en el otro extremo. Una vez que ya verifique esto, checo si en la posición hay un 0. Si hay un 0, inserto en esa posición, incremento el número a insertar y no insertado lo vuelvo a true para poder trabajar todo como debe de ser. Muy bien, me falta ya nada más un método por definir, que sería el método de impresión. Aquí se fijan ya todo se arregló, este es el único que todavía no reconoce porque todavía no existe. Y para meter ese código es algo muy sencillo, vamos a poner un public void que se llame imprimir arreglo de aleatorios. Vamos a ver si el nombre está correcto. Si es el mismo nombre, imprimen arreglo de aleatorios. Entonces aquí en lugar de imprimir dice imprime. Ahora sí. Y vamos a generar un for i para poder hacer la impresión. Aquí sería máximo tamaño del arreglo. Y aquí dentro del source lo que vamos a hacer es simplemente imprimimos arreglo de aleatorios en su campo i y terminamos. Muy bien, vamos a verificar que todo funcione bien en el principal, ya todo está bien. Vamos a hacer una corrida de prueba. Aquí para la primera corrida de prueba voy a meter solo 10 valores, entonces debe de imprimir 10 valores de manera correcta y vamos a ver también cuánto tarda esto en poder ejecutarse con la medición de tiempo. Aquí ya lo vemos corriendo. Tarda un momentito en lo que IntelliJ piensa. Ahí está. Tardó 0 milisegundos y insertó directamente 7 veces e indirectamente insertó solo 3 veces. Y aquí están ya los números al azar del 1 al 10 desorganizados. Puedo hacer lo mismo con 100 números, a ver para ver que vaya usándose más tiempo de la máquina. Entonces si lo corremos con un valor de 100, aquí ya está, los 100 valores desordenados. 53 veces insertó de manera directa y 47 de manera indirecta. Tardó de nuevo 0 milisegundos. Vamos a quitarle esta vez que imprima porque si no va a llegar un momento en que va a ser demasiado pesado para la consola estar imprimiendo tanto valor. Y ahora vamos a intentar, por ejemplo, imprimir unos 10.000 de una vez el millón. Entonces ahí está, 10, ahí está el millón de elementos. Entonces vamos a ver cuánto tarda en poder generar un arreglo con 1.000.000 de elementos. Tardó alrededor de 856 milisegundos. Se fijan, casi la mitad de las veces fue una inserción directa y la otra mitad fue una inserción indirecta. Entonces esto es como si fuera aventar una moneda y cuántas veces cae águila y cuántas veces cae sol. Pues conforme se avienta muchas veces, esto va a tender a la mitad de las veces caer sol y la mitad de las veces a caer águila. Finalmente vamos a hacer una prueba con 3 millones. 3 millones de... Falta un 0, sí, ¿verdad? Falta un 0. Ahorita no estábamos con 1.000.000, estábamos con algo menos. Entonces vamos a probar con 1.000.000 primero. Ahí está, 1.000.000 de elementos. Si se fijan son 6 ceros, ahí está, 6 ceros. Vamos a correr para ver cuánto tarda. Obviamente esta vez va a tardar un poquito más que con 100.000 elementos. Ahí ya casi termina. Y algo muy importante en este tipo de programas es que ustedes pues puedan rápidamente construirlos y que funcionen a la primera sin detalles. Aquí está, tardó casi 10 milisegundos, casi un segundo en generar 1.000.000 de datos desorganizados y otra vez se fijan tendió mitad y mitad. Y pues ya como prueba final vamos a probar unos 3 milloncitos. Esta vez pues va a tardar un poquito más el programa, pero finalmente pues vamos a ver tiempos y vamos a ver cuántas veces insertó directamente y cuántas veces insertó indirectamente. Es importante que ustedes tengan, antes de hacer un programa, lo piensen, lo analicen, estén seguros de que su programación es correcta, su lógica está bien
Y les digo, a veces un pequeño cambio de paradigma puede hacer que un programa que va a tardar demasiado tiempo si lo hacemos normalmente, pues se haga un poquito más práctico y dinámico si lo pensamos una segunda vez. Aquí está, tardó casi 25 segundos, insertó 1,5 millones de veces casi directamente y 1,5 millones, casi 1,5 millones de veces indirectamente. Ya esto pues les digo, nada más cuestión de modificar el programa para que los números en lugar de imprimirlos a consola se guarden en un archivo de texto y pues ya tenemos nuestra muestra finalmente para poder guardarla y después leerla hacia un método de ordenamiento, un método de búsqueda. Espero que haya quedado claro este concepto de eficiencia de algoritmos. Nos vemos en la siguiente clase. Buenos días.